de temas que traemos estos domingos, mis amados hermanos. Estamos en el capítulo número 14, de nuestra Confesión Bautista de Fe de 1689. Confesión Bautista de Fe de 1689. Recuerden que estamos mirando, hermanos, lo que se conoce como la soteriología, la doctrina de la salvación. La estamos mirando y estamos tratando de ver ese orden de la salvación, el ordo salutis, y veíamos nosotros entonces, y arrancó obviamente desde la regeneración, conocida como el llamamiento eficaz. La palabra de Dios se predica, pero Dios es el que llama de una manera eficaz desde el interior para cambiar ese corazón, de tal manera que así las personas puedan tener el nuevo corazón o la disposición para las cosas espirituales. Esto es muy importante porque la Biblia registra que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque ellas se disciernen única y exclusivamente, dice, espiritualmente. El hombre es carnal, dice la palabra, vendido al pecado. Y como el hombre es carnal, se requiere una obra de Dios en ese corazón para poder Dios, a partir de ahí, darle toda la vida espiritual y que él pueda caminar en esa vida espiritual. Hermano, la apostasía es muy latente. Y esta tarde que voy a predicar en Tuluá, yo ayer preparaba ese tema de la apostasía. Tenemos muchas personas que apostatan de la fe. ¿Qué es apostatar? Abandonar la fe. Y uno lo puede ver de muchas maneras. Están en una iglesia y de repente abandonan la iglesia, ya no se congregan. Uno lo puede ver por pecados que las personas cometen y viven, aunque están en la iglesia, pero siguen cometiendo el mismo pecado. El asunto es que pueden estar en la iglesia todo el tiempo y al final, cuando el Señor venga, ser desechados como que yo no los conozco, le dirá Jesús. Eso se llama apostasía. La apostasía puede ser activa como puede ser allí, hermano, de manera pasiva. Es decir, hay muchas personas apóstatas dentro de las iglesias. Ahora, ¿por qué se da esto? Porque no tuvieron un llamado interno, no hubo un llamamiento eficaz, no hubo un cambio de corazón. Por eso yo una y otra vez aquí, hermano, y con estos mensajes una y otra vez vamos con la misma palabra para que ese corazón, hermano, tenga un convencimiento de que realmente ha sido regenerado. Usted debe estar seguro, muy seguro de que ha sido regenerado, debe tener una seguridad de su salvación, porque si no, es muy riesgoso, es muy peligroso. Y precisamente para eso es que nosotros miramos la confesión de fe. La confesión de fe nos ayuda a ver dónde estamos. La confesión de fe fue hecha de una manera, hermanos, que nos ayuda como creyentes a ver qué está pasando con nuestra vida, dónde está la seguridad. Por eso entonces veíamos capítulo número 10, el llamamiento eficaz. Una vez una persona es regenerada, entonces esa persona da el otro paso, que es ser justificada. Ha sido perdonada de todos los pecados. Pero luego encontramos también otro punto allí que tiene que ver con la adopción. Recibimos la adopción, somos adoptados hijos de Dios. Veamos en la confesión, capítulo 12, capítulo 13, que esto es, hermano, así, tiene que ser así. Venimos al punto de la santificación. La persona es santificada precisamente porque ha sido justificada, porque es hija de Dios. Ella es santificada y por eso entonces la Escritura registra que por ser santificada esa persona puede entrar a la presencia de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Una persona entonces que ha sido justificada, que ha sido regenerada, ella camina en santidad. Empezamos a ver nosotros hace 8 días el capítulo número 14, que les decía hace 8 días, que el capítulo 14 y el capítulo 15 nos hablan de lo que es la conversión. Es decir, la respuesta del hombre cuando el Señor lo regenera. Cuando Dios regenera a una persona, entonces ahora viene lo que es la conversión, que lo llamamos una moneda con 2 caras. Ahí está lo que se llama la fe salvadora y el arrepentimiento verdadero. Ya hoy con la ayuda de Dios termino esta parte de la fe salvadora, ya que tiene solamente 3 párrafos. Veamos hace 8 días el primer párrafo, que es el origen de la fe salvadora.
Y decíamos, hermano, que el origen de la fe salvadora, hablamos de algo objetivo y de algo subjetivo. La fe salvadora es objetiva en la palabra de Dios. Viene por el oír la palabra de Dios. La fe verdadera nace en la palabra de Dios. Pero el problema es que entonces en la parte subjetiva es donde yo puedo confiar, y ahí veíamos los tres aspectos de la fe salvadora, que tiene que tener un conocimiento de la palabra de Dios, luego tiene que tener algo que se llama una aceptación, ¿verdad? O una convicción de que eso es verdad, y es así, hermano. Es decir, nosotros estamos aquí y tenemos un conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora tenemos que llegar, en segundo lugar, a tener un convencimiento de que es la palabra de Dios, de que yo la necesito, de que yo debo dar una respuesta, y eso me lleva al tercer punto, que sería la confianza o la entrega. Decíamos que él se llama como la fiducia. Entonces es confiar, es entregar nuestras vidas, y les ponía el ejemplo de Charles Blondin, ¿verdad? Cuando él pudo, el anciano pudo ponerse en las manos de este malabarista para que lo llevara al otro lado, y que aunque muchos decían, lo puedes hacer, tienen un conocimiento, y aunque muchos decían, claro, yo estoy convencido porque lo he visto y yo sé que usted lo puede hacer, estoy seguro, es una verdad, es inquebrantable, pero entonces dame la vida, dame tu vida para yo ahora pasarte al otro lado. No, yo no se la voy a entregar. Entonces hay muchas personas así, tienen un conocimiento de la palabra, de algo más fuerte. Bueno, no es más fuerte, es la palabra, sino que ya con tanto que hay, tienen un conocimiento claro de la fe reformada. Mire, tienen un conocimiento, y usted le habla y son conocedores de la reforma, conocen la doctrina de la gracia, conocen las 5 solas, hermano, son más reformados que cualquiera. Tienen un convencimiento, eso es verdad, y pelean y por eso, pero no están dispuestos a confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque siguen en su vida de pecado. Cuando una persona ha confiado en el Señor, ha confiado su vida para santidad. Y eso es lo que va a tocar en esta mañana. Porque los otros 2 párrafos que siguen tienen que ver precisamente con esa parte de la confianza. 3 aspectos de la salvación, hermano: conocimiento, confianza, convencimiento y confianza. Si quiere, póngale las 13. Obviamente se puede decir de otra manera, pero tiene que haber un conocimiento, tiene que haber una convicción y tiene que haber una confianza, hermano, para tener la fe verdadera. Si usted viene a esta iglesia, está llegando ahora, no importa los años que lleve, pero usted sigue siendo el mismo, déjeme decirle que usted no tiene ninguna confianza. Usted se está llenando de puro conocimiento, no sirve para nada. La fe verdadera tiene que llevarnos continuamente a cambiar, hermano. Amén. Y ese cambio es cada día ser más como Cristo. Amén. Amén. Párrafo 1, el origen de la fe salvadora. Párrafo 2 y 3, yo creo que sí alcanzamos a mirar el tercero, y las acciones de la fe salvadora. Aunque es un párrafo bastante largo, y hay 5 puntos ahí rapidito que los quiero sacar, realmente son muy claros, así que por eso no me voy a demorar mucho allí. Voy a leer el párrafo en su totalidad. Párrafo 2, pudiéramos ponerle el título: las acciones de la fe salvadora. Si ya tenemos la convicción de que somos salvos por medio de Jesucristo, y que es el medio de la fe, entonces ahora vamos a ver esa fe. ¿En qué repercute esa fe? ¿Cuáles son las consecuencias de esa fe verdadera, hermanos? 5 cosas esta mañana para ver si realmente tenemos esa fe verdadera. Dice el párrafo: por esta fe. ¿Cuál fe? Pues la salvadora. El cristiano cree que es fidedigno todo lo revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo, y también percibe en ella una excelencia superior a todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo, pues muestra la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza y oficios, y el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones. Y de esta forma el cristiano recibe capacidad para confiar su alma a la verdad así creída. También actúa de manera diferente según sea el contenido de cada pasaje en particular, produciendo obediencia a los mandatos, temblando ante las amenazas, abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la venidera,
pero las principales acciones de la fe salvadora tienen que ver directamente con Cristo, aceptarle, recibirle y descansar solo en Él para la justificación, santificación y vida eterna en virtud del pacto de gracia. Prácticamente, hermano, como aquí se ha tratado mucho estos temas y está repetitivo acá, por eso nosotros no vamos, hermano, a demorarnos mucho ahí. La primera parte, la primera acción, el primer resultado que uno ve de alguien que tiene esa fe salvadora, que es verdadera en su vida, lo primero es que la fe salvadora hace creer toda la Escritura. Hace que se crea toda la Escritura en ese mismo convencimiento. Se tiene la palabra de Dios como una verdad absoluta, como la verdad absoluta. Luego tenemos la palabra de Dios y estamos tan convencidos, hermano, de que es la palabra de Dios por encima de cualquier cosa, al punto que nosotros podemos entonces entregarnos, hermano, con una confianza plena a esa palabra que está allí. Entonces el párrafo dice: por esta fe, es decir, esa fe salvadora, el cristiano cree, note, que es fidedigno, confianza, todo lo revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo. Cree que es verdadero. Hermano, no hay una milésima de duda para la palabra de Dios. Creemos que es la palabra de Dios. Pudiéramos hablar en la inerrancia de la palabra de Dios, que la palabra no tiene error. Pudiéramos creer en la suficiencia de la palabra. No necesitamos nada más, la palabra de Dios es suficiente. Pudiéramos creer en la autoridad de la palabra. Ella es autoritativa para nosotros. Pudiéramos creer todos los atributos de la palabra de Dios que están en el capítulo número 1 de esta confesión, que ahí ya lo habíamos predicado, todos los atributos de la palabra de Dios. Entonces, la fe salvadora, lo primero que acciona en el creyente, en el salvo, hermano, es una confianza total a la palabra de Dios como máxima autoridad, como la palabra de Dios que es. Llamamos la palabra de Dios porque es la palabra de Dios, así lo dice. Y miren lo que dice Hechos 24:14. En Hechos 24:14 dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, está hablando aquí a los judíos, así sirvo al Dios de mis padres. Note, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritos. Pablo dice: yo tengo fe, yo creo en todas las cosas. Hermano, lo más miserable es usted acercarse a la Biblia con duda. Ahora que voy a decir algo fuerte otra vez. Usted no lee la Biblia, usted duda de ella. ¿Por qué no la lee? Porque duda. Cuando alguien cree en la palabra de Dios, la toma como su autoridad, como su vida, y cada día, hermano, se va a tomar una porción buena para su alma. Es increíble que alguien se llame cristiano y ni siquiera es capaz de leer un capítulo tan siquiera en el día de la palabra de Dios. Eso no es cristiano. Aquí claramente dice Pablo, creyendo todas las cosas que están en ella. Y la confesión dice que ella es autoritativa, dice porque la autoridad de Dios mismo también percibe en ella una excelencia superior a todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo. Es decir, hermano, por muy buenos que sean los escritos, usted se lee un autor, como el hermano Jason, que dice: mi favorito, MacArthur. Sí, no importa, no hay problema. Otro Paul Washer, otro puede, qué sé yo. Cualquier autor usted lo puede leer, hermano, pero si usted lee más eso que leer la palabra de Dios, ojo, porque no puede haber un escrito por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios va primero. Todos los días la palabra de Dios primero, antes que otro libro. Obviamente, cuando uno lee un libro, y no quiero decir aquí que no, porque cuando creemos nosotros en sola escritura, no estamos diciendo que la escritura está sola. Cuando decimos sola escritura, es que creemos solo lo que dice la palabra de Dios para nuestra fe. Pero también creemos que hay hombres de Dios que leyeron la palabra, que hicieron doctrinas, y podemos ir a ellas y leerlas. Precisamente tenemos la confesión. O tenemos otros artículos que podemos bien leer. Yo dependo mucho de muchos artículos de hombres que escribieron basándose por lo menos acá en la escritura. Entonces es muy importante, pero es superior. La palabra está por encima de cualquier cosa. Y la razón, dice, pues muestra la gloria de Dios en sus atributos. Es decir, es la palabra la que nos
saca la gloria de Dios a través de los atributos. Hermano, no un atributo solo del amor ni la misericordia, sino los casi 40 atributos que yo ya conozco. Yo comencé enseñando acá 12 atributos, luego 20, luego 30 y ahora ya voy casi por 40. Por lo menos hay 40 atributos de Dios que usted puede encontrar en la bendita palabra, es decir, conocer quién es Dios a través de la palabra. Luego dice que también nos muestra las excelencias de Cristo en su naturaleza y oficios. Hablamos de la persona de Cristo y la obra de Cristo. La palabra de Dios nos lo enseña. También dice que esa autoridad es porque también podemos conocer el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿Cómo opera el Espíritu Santo? Todo esto está en la palabra. Y de esta forma el cristiano recibe capacidad para confiar su alma a la verdad así creída. Hermano, mientras más conocimiento tengamos de la palabra de Dios, mayor fe debe haber, mayor confianza en Dios debe haber. Al mayor conocimiento de Dios, mayor confianza debe haber. Tal manera que no nos vamos a quebrar. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, los de Tesalónica recibieron la palabra de Dios. Dice, cuando recibiste la palabra de Dios, que oísteis de nosotros. Es decir, Pablo predicó, pero ellos oían, no a Pablo, sino que oían la palabra de Dios. Dice, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. ¿Cómo la recibieron los de Tesalónica? No como palabra de hombres, sino como palabra de Dios. Es bien interesante, pero hoy día tenemos ese problema de que hay muchas personas que siempre están mirando es al hombre y ven es al hombre y no, pero es que eso lo dijo tal pastor, pero estando en la bendita palabra de Dios. A mí, cuando yo pongo algunos versículos, hermano, hay gente que me ha dicho, no, pero eso lo dijo Juan Calvino. Le digo, ¿cuál Juan Calvino? Mire, la palabra de Dios lo está diciendo, pero la gente es tan torcida que no puede llegar a comprender estas verdades. Por eso yo ni menciono casi, y yo digo, así dice la palabra de Dios. Dice, la recibiste y no como palabra de hombre, sino según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es decir, cuando alguien recibe el mensaje, y el mensaje que es la palabra de Dios, así es como ella va a actuar en el corazón. Si alguien la recibe como palabra de hombre, ella no va a actuar en el corazón, porque así como la recibe, así él va a actuar. Salmo 19:7 nos dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Es decir, ahí comenzamos a hablar todas las características de lo que es la palabra de Dios. Así que podemos resumir lo siguiente en esta primera parte de este párrafo. El cristiano cree todo lo que está escrito allí y es digno de confianza. El cristiano cree que la escritura es superior a cualquier otro libro o a cualquier otro dicho. El cristiano encuentra allí todo lo relacionado a la persona y a la obra de Cristo. El cristiano encuentra allí todo lo relacionado a la obra, a las acciones del Espíritu Santo. Y el cristiano encuentra en la Escritura la capacidad para seguir creyendo. Si quiere seguir creyendo, hermano, quiere que esa fe le aumente, necesitamos la palabra de Dios. Número 2, la fe salvadora produce obediencia a los mandatos de Dios. Produce obediencia a los mandatos de Dios. Siguiendo con el párrafo, la segunda parte o la segunda sesión, como la hemos trabajado nosotros, dice, y también actúa de manera diferente según sea el contenido de cada pasaje en particular, produciendo obediencia a los mandatos. Ahora note que la convención, hermano, lo hace basándose en lo que somos nosotros, en la pecaminosidad del hombre, porque dice que esa palabra, la cual hemos creído, actúa de manera diferente según el contenido de cada pasaje en particular, y lo hace de manera diferente. Primero, porque el hombre no tiene la capacidad de que actúe de la misma manera tanto el uno como el otro, pero también porque Dios, de una manera soberana, actúa de manera diferente en cada persona. Podríamos mirar las dos cosas, pero aunque lo haga de manera diferente, dice, produciendo obediencia a los mandatos. Entonces, quien tiene la fe verdadera, en primer lugar, va a tener la palabra de Dios como su máxima autoridad, pero en segundo lugar, va a responder a ella en obediencia.
Eso es lo que se llama la fiducia, la entrega. Decíamos hace 8 días, es abandonar mi confianza en mí y ponerla en el Señor, hermano. Es eso, pero muchas personas no lo pueden hacer. Cualquier problema, cualquier situación, estar dispuestos, hermanos, a dejar de confiar en nosotros mismos y ahora poner la confianza en Cristo, que lo dice la Escritura, es obediencia. Hermano, y vuelvo y lo digo, aquí lo he dicho muchas veces, y lo voy a decir no por todos, pero por aquellos que tienen problemas con el dar. La persona que tiene una confianza en el Señor va a dar para la obra, independientemente de su condición económica. Aquel que tiene problemas con la fe se frustra, y entonces cuando recibe el dinero y ve que las situaciones terrenales, porque yo sé, aquí no se da dinero para Dios, se da dinero para la obra de Dios, para los negocios de Dios. Entonces están los negocios suyos y están los negocios de Dios. Pero hay personas que lo hacen. Ahora, yo no estoy diciendo que eventualmente, puede ser una eventualidad, pero siempre pasó una situación, está la necesidad de la obra de Dios, y entonces ¿qué hago yo cuando tengo el dinero? Suplo primero mi necesidad. Hermano, dígame si eso no es confianza en mí mismo. Yo confío en Dios, a pesar de que tengo situaciones económicas difíciles, pero me llegó y lo primero que puedo hacer es, Señor, acá. Yo una vez le dije, es como el arriendo. Usted tiene el arriendo, hermano, y usted debe pagar ese arriendo. Usted no puede decirle al dueño de la casa, decirle, mira, este mes no puedo porque no me alcanzó. Pero el asunto es que algunos sí hacen así. No me lo dicen a mí, no se lo dicen a Dios, pero se lo está diciendo a sí mismo. Esta vez no puedo llevar para la obra porque no me alcanzó. Hermano, eso es desobediencia a los mandatos de Dios, eso es falta de fe. La fe produce obediencia. En Juan 15:14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Mire lo que dijo Jesús. Sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya hay muchos de estos conocidos de la obediencia, pero vamos a Romanos 16, 25 al 27. Romanos 16 dice el apóstol Pablo terminando la carta a los romanos, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, porque es un misterio, que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, note, ese misterio, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, ahí está, las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, note, para que obedezcan a la fe. Romanos 16, 25, para que obedezcan a la fe. Romanos 16, 26, para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Entonces dice, esa escritura que ha sido revelada, antes era oculto. El conocimiento de Dios lo teníamos oculto, pero fue dado a conocer, ahora lo tenemos. Pero ¿para qué Dios no lo dio? No lo dio para que obedezcan a la fe. Y si decíamos nosotros, hermano, que la fe viene de la palabra de Dios, es para que obedezca la palabra de Dios. Amén. Amén. Para eso se nos dio. Número 3, la fe salvadora hace temer a Dios. Yo creo que este punto tercero tiene mucho que ver con el segundo, que muchos no obedecen a Dios porque no hay temor de Dios. Hermano, obedecer a Dios, aunque hace parte, pero no es venir a un culto, ni siquiera irse de ayunos y de vigilias, que eso tenemos hoy día. Esta semana que veníamos con mi esposa del centro, veníamos como a las 12:30, creo, iba a ser la 1, y veíamos una señora que salía de una de estas iglesias allí de la Octava, con uniforme y todo, y yo le decía a mi esposa, una señora de edad, yo decía, ay, esta señora está ahí, en esa iglesia, sirve en esa iglesia, toda la mañana están en ayuno en esa iglesia, ahí, porque ella cree que todo lo que hace allí es para agradar a Dios, hermano. Ahora, el punto es si esa señora realmente es salva.
Y si esa señora realmente es salva, hermano, ella está obedeciendo a Dios, no dentro de las cuatro paredes para que la vea un pastor. Ella está obedeciendo en su hogar. Su vida como mujer ha cambiado. Es una mujer que realmente obedece cada principio de la Escritura. Yo no estoy diciendo, hermano, que no debe venir a la iglesia, no, hermano, pero ¿de qué sirve venir a la iglesia? Si en su casa, hermano, su matrimonio está llevado, sus hijos están llevados, todo lo que está allí no funciona, no sirve de nada. Si usted, hermano, no está dando testimonio, porque esa es la otra, puede ser que usted dé testimonio, pero los otros no, entonces bueno, no hay problema. Porque alguien puede achacarme a mí y decirme, pastor, pues usted tiene una hija por ahí que no quiere caminar. Hermano, hablen con ella a ver si yo estoy dando mal testimonio. Pero el punto es ese, mi amado hermano. La vida cristiana no es aquí en las cuatro paredes. Por eso yo decía a mi esposa, esa señora, porque yo vivía así, hermano. Yo era una persona que desde las 7 de la mañana iba a la iglesia y llegaba a mi casa a las 10 de la noche y todo era sirviendo, visitando, atendiendo, corra, vaya y venga, pero mi vida interna era un caos. Yo solamente leía la Biblia para preparar mensajes. Dígame, ¿eso es cristianismo? No, hermano, el cristianismo real es ver cómo Dios día a día está trabajando en mí. Ahora, obviamente, hay tendencias pecaminosas en nosotros, hay desconfianza en nosotros, pero caramba, se está obedeciendo, se está caminando. Y hablo con los de Tuluá, hay gente en Tuluá y yo no sé, y aquí también. Hermano, yo le digo a mi esposa, yo espero, yo confío, que cuando yo doy una palabra, en Tuluá por lo menos hace 8 días hablábamos de las parejas, y damos los roles del esposo y los roles de la esposa. Ahora, yo espero que en Tuluá, en un mes, yo no tenga que volver a lo mismo, porque tienen los mismos problemas. No, sencillamente le decía a mi esposa, pero si ellos cogen esos roles y los miran, caramba, esto va a cambiar. Los matrimonios van a cambiar, se va a obedecer. Pero si toman la palabra, muy buena, pastor, gracias, lloran con la palabra, me dan un beso y van y siguen igual, ¿de qué sirve? Entonces yo creo que la falta de obediencia me lleva al tercer punto, que la fe salvadora hace temer a Dios. Mire lo que dice, produciendo obediencia a los mandatos, temblando ante la amenaza, temblando ante las amenazas, porque la Biblia tiene amenazas. Mire, hermano, usted y yo estamos segurísimos de la salvación. Eso no lo va a cambiar nada ni nadie. Pero aún, aunque yo estoy seguro, la Biblia me habla constantemente y me da amenazas a mi corazón, al punto de que yo me llegue a sentir como que estoy dudando de la salvación. Y es bueno que tú y yo en algún momento de nuestra vida dudemos de nuestra salvación. Hermano, tú no vas a perder la salvación porque dudas. No, ya estás segura, pero es bueno que tú y yo dudemos en determinado momento. ¿Para qué? Para que esto nos lleve a una consagración mayor, para que esto nos lleve a una dependencia mayor de Dios. Las amenazas que encontramos en las Escrituras tienen con ese fin, de que nos sacudamos, porque a veces somos demasiado confiados y nos permitimos ciertas prácticas pecaminosas en nuestras vidas, justificando de que ya soy salvo. Ojo con eso, hermano mío, ojo con eso. Yo no puedo justificar mi pecado, mi desobediencia, diciendo que ya soy justificado. Por eso el tercer párrafo de esta parte nos dice, la sesión, temblando ante las amenazas. Y entonces nos da la cita de Isaías 66, 1 y 2, que dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono. Yo pensaba en ese versículo, Dios mío, ¿cómo es eso? Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Quién es Dios, hermano? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios, hermano, que en este momento está en plenitud aquí delante de nosotros? Porque Dios está aquí en medio nuestro, pero está en el mismo infierno ahora, pero está en cualquier lugar, está en esa guerra ahora mismo, está en todo lugar y a plenitud. Ese es Dios. Y dice aquí, Jehová dijo así, note cómo comienza, el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. Ahora dice, ¿dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Siendo así, hermano, cualquier estructura que se haga para Dios no puede contener a Dios, porque ya lo dijo, la tierra es el estrado de sus pies.
Pero luego dice, mi mano hizo todas estas cosas. Todos los días yo le oro así, Señor, tú hiciste el cielo y la tierra. Y tú gobiernas esto. Casi siempre mi oración comienza así por la mañana. Padre, yo hablo a ti, al que hizo los cielos y la tierra y sostiene esto. A ti me dirijo. Y es que la Biblia lo registra. Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Aunque esto es así, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Hermano, el creyente debe temblar ante la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que convertirnos en esas personas que entendamos que esto se llama la bendita palabra de Dios. Es su palabra, y que cuando yo me acerco a ella debo entrar con mucho temor y temblor, con mucha reverencia. Yo no sé si mi esposa lo ha notado, pero nosotros cuando hacemos nuestro devocional por la mañana leemos 2, 3 capítulos diarios, pero te estamos leyendo la Biblia de Matthew Henry, que tiene un comentario. Cuando yo leo la parte que es de la Biblia, yo lo hago muy despacio, entendiendo cada palabra. Ya cuando lo hago el comentario, ahí voy un poco más rápido. Pero yo quiero como decir, Señor, estos versículos, y cuando estoy preparando los mensajes, yo quiero ver el versículo. La confesión me manda un versículo, pero yo me amplío, me voy atrás y adelante para ver qué dice. Y entonces yo entro en ella y entro a sentir temor, hermano, porque es la palabra de Dios, no es la palabra de un hombre. Por eso dice aquí que el único que puede temblar es el pobre y humilde de espíritu. Aquel que reconoce que no es nada, que es una nada sin Dios, y que él solo tiene valor por Dios porque está en Él. Y cuando él tiene ese valor y sabe que él tiene valor solo por Dios, sabe que él tiene valor solo por la palabra, y cuando se acerca a la palabra tiembla. Pero no tiembla solamente porque la conoce y la lee, sino tiembla para obedecerla, porque es el mandato de Dios. Hebreos 12, 28, 29, para que no se nos olvide. Lo leíamos ahora. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios. ¿Cómo debemos servir a Dios? En agradecimiento. Tu servicio es una gratitud a Dios. Cualquiera que este sea, como el dar para la obra, es una gratitud a Dios. Sirvamos, dice, mediante ella, mediante esa gratitud, sirvamos a Dios, note, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Acaso se nos ha olvidado eso? ¿Cómo debemos servirle cualquier cosa, por mínima que sea? Agradándole con temor y reverencia. Temor santo, mi hermano. Hay gente que dice, no, nunca permita decir que Dios es su parcero. Nunca lo permita, hermano. Él es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Él es nuestro Padre, pero diferente. Mis hijas juegan conmigo, me recochan y a veces hasta me ofenden. Pero no podemos tomar esa relación natural de tus hijos como decirle. Por eso a mí me da temor, inclusive la gente ni siquiera saben lo que dicen, papito Dios. No saben lo que están diciendo. No saben lo que están diciendo. No, Dios es tan grande, hermano. Él merece respeto, merece reverencia, porque Él sigue siendo fuego consumidor. A mí me llama la atención, hermano, de un hombre como el pastor Sproul, que él llegó a decir eso ya con 86 años antes de morir. Todo lo que él ha servido al Señor, más de 50 años de ministerio al Señor. Tenemos, hermanos, su teología, tenemos cantidad de libros, tenemos lo que él fundó, como se llama Ligonier. No sé si usted conoce todo lo que se da allí, los mensajes que día a día nos llegan de él, nos mandan, las páginas que él tiene, de una obra tan grande, hermano. Y él dijo, si Dios decide enviarme al infierno, es justo. Ese hombre entendió que Dios puede hacer lo que Él quiere y nos puede enviar al infierno si así Él lo quisiera. Por su gracia determinó otra cosa con nosotros. Por su gracia determinó salvarnos, pero tú y yo no merecemos esa salvación. Tú y yo merecemos, hermanos, ser peor que los israelitas ahora, o esa nación de allá donde están en Gaza, ser bombardeados con todos los
fusiles de Dios en el infierno. Ahora, lo terrible es que allá no morimos. Allá por lo menos se mueren. En el infierno no morimos, no se muere el que va allá. Toda la vida el Señor enviándole misiles de fuego a esa gente. ¿Dios qué es? Fuego consumidor. Aquel que está diciendo Dios es amor, sí, Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Número 4, la fe salvadora hace que confiemos en sus promesas presentes y futuras. Ya me quedé ahí. Dice la sesión 4, y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. Y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. 1 Timoteo 4, 6 al 8. Si esto señala a los hermanos, serás bien ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe. Otra vez habla, nutrido con la palabra de la fe, porque la gente separa, hermanos, de la Biblia de la fe. Por eso decíamos hace 8 días, hay que tener cuidado, porque hoy día la gente tiene fe en la fe en sí mismo, y no tiene fe en la palabra. Por eso aquí dice nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido, desechando las fábulas profanas y de viejas, ejercitándote para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Sirve, haga ejercicio corporal, es provechoso pero muy poco. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Amén. Quien entonces tiene una fe verdadera, esa fe salvadora va a hacer que confíe en esas promesas presentes y esas promesas venideras. Promesas venideras, ya soy salvo, Dios va a venir por segunda vez, eso es verdad. Promesas presentes, Dios prometió cuidarnos y proveernos. Hermano, yo creo lo que Jesucristo dijo: si busca primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Eso es fe. Hay que creer ese texto, hay que creer esa palabra. ¿Por qué usted se preocupa por las cosas materiales? ¿Por qué dejas de venir a un culto? ¿Por qué dejas de dar? ¿Por qué dejas, hermano, de hacer algo para ayudar a alguien? Usted está confiando en lo terrenal, en las añadiduras, y por eso no puede confiar más en Dios. Tiene que dejar eso y hacer el traslado y pasar a confiar en Dios, que Él dijo que nos iba a proveer. Él dijo que nos iba a cuidar. Él dijo que nos iba a dar. Pero dijo: busca primero mi reino, busca primero mi justicia. Hermano, Dios no es mentiroso, la palabra no es mentirosa. Si Él dijo que si yo buscaba primero el reino y su justicia, que Él me iba a proveer, aun cuando estoy escaso de provisión, yo voy a buscarlo primero a Él, porque es mi prioridad. Eso lo hace quien tiene una fe salvadora, una fe verdadera. El que no, siga como va, hágale, no hay problema, siga como va. Número 5, la fe salvadora nos salva, pero en este caso, la fe salvadora no nos salva. La fe salvadora no nos salva, es Cristo el que nos salva. La fe es el instrumento para recibir la salvación. No recuerdo quién dijo por ahí, un reformado dijo: la fe es como el tenedor, hermano. Usted tiene ahí su almuerzo, es suyo, usted tiene que meterle el tenedor. Esa es la fe. La fe es la mano extendida para recibir lo que Dios nos da. La salvación es de Dios. Dios nos da la salvación, pero yo debo recibirla, y la fe es la mano extendida para recibirla. Amén. Amén. Dice así la última parte de la confesión: pero las principales acciones de la fe salvadora tienen que ver directamente con Cristo. Aceptarle, ¿ve? Todo esto, la fe salvadora en últimas termina con Cristo. Aceptarle, recibirle, descansar solo en Él, para la justificación, santificación y vida eterna en virtud del pacto de gracia. Hechos 15:11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿A quién se refiere acá? Ahí está el concilio en Jerusalén. Ahí están diciendo los judíos: no solamente la fe en Cristo, tenemos que guardar la ley, algunas normas. Entonces, hermano, él está diciendo: un momentico, hay dos pueblos acá y hay una pelea.
Israel por una parte, los gentiles por otra parte. Entonces viene Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, y dice, mira, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Somos salvos por la gracia, no más. De igual modo que ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos ahí? Los gentiles. Así como los gentiles, así como nosotros. Es decir, los judíos son salvos por la fe, por la gracia de Dios, por la fe. Los gentiles son salvos por la gracia de Dios, por la fe. Porque no hay dos tipos de salvación, hay uno solo, la gracia de Dios. Juan 1, 12 al 13 nos dice claramente, mas todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, y ahí incluye a toda la raza humana, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, termina diciendo, todo está en Cristo. La fe verdadera, la fe salvadora, va a Cristo, donde yo puedo confiar y puedo entregarme totalmente allí. Párrafo número 3, hermano, en 10 minutos. La fe salvadora, aunque tenga diferentes niveles en los creyentes, es distinta de la fe común o la fe apóstata. Sería el primer párrafo. Hay 3 párrafos, pero déjeme, yo le leo. Párrafo número 3, pudiéramos ponerle el título, los grados de la fe salvadora. Los grados de la fe salvadora, porque hay grados. Esta fe, es decir, otra vez la fe salvadora, aunque sea de un nivel diferente y puede ser débil o fuerte, es sin embargo, aún en su nivel más bajo, diferente en su clase y naturaleza, como lo es toda la otra gracia salvadora de la fe y la gracia común de aquellos creyentes que solo lo son por un tiempo. Esto es lo que es la apostasía. Y consecuentemente, aunque muchas veces sea atacada y debilitada, resulta sin embargo victoriosa, creciendo en muchos hasta obtener la completa seguridad a través de Cristo, quien es tanto el autor como el consumador de nuestra fe. Número 1 de ese párrafo allí. La fe salvadora, aunque tenga diferentes niveles en los creyentes, es distinta de la fe común o apóstata. Hermano, cuando hablamos de la fe común, es lo que vemos hoy día lamentablemente en muchas iglesias, fe en la fe. Mire, la fe común es fe en lo que yo hago. Note, ¿se centra en quién? En mí. La fe se centra en quién? En mí. Desarrolla el potencial que hay en ti. Piensa positivo para que consiga las cosas. Usted puede, declárelo, confiéselo, sea positivo. Esa fe común se centra en el hombre. La fe bíblica, que es la fe salvadora, de la cual estamos hablando, se centra en Dios. Es lo que Dios hizo por mí, lo que Dios hace por mí, no lo que yo hago por Él. ¿Ve la diferencia? Ahora, esa fe común que se centra en el hombre, que lamentablemente la tienen muchas iglesias, por no decir que la mayoría, esa fe común que se centra en el hombre, no es diferente a la fe apóstata, que cree por un momento. ¿Qué será? Que hay una cantidad de gente ahora que están abandonando las iglesias porque no les salió lo que ellos querían. El pastor los engañó prometiéndoles que Dios les iba a dar tal cosa, y como no vino, se fueron, abandonaron. ¿Por qué cuando hubo un problema dentro de la iglesia, abandonaron? ¿Por qué cuando alguien cayó en cierto pecado, abandonó? ¿Por qué la gente está abandonando hoy día el cristianismo? ¿Por qué hay tanta gente que está desanimada y no quiere saber de Dios? Porque su fe es una fe apóstata, que es igualita a una fe temporal, solamente algo externo. Y eso es lo que dice la primera parte, y se lo leo. Esta fe, aunque sea de un nivel diferente y puede ser débil o fuerte, o sea, la fe salvadora, hermano, puede ser débil y puede ser fuerte en cada uno de nosotros, diferente en nosotros, pero es fe salvadora, es decir, esa fe es intacta. No importa la debilidad. Qué interesante, hermano, que esa fe salvadora a ti te va a llevar a la gloria. No importa si tienes una debilidad aquí abajo, o no importa si en algún momento tu fe es más alta. Es la misma fe y nos va a llevar a la gloria. Pero ella es diferente, dice, es sin embargo, aún en ese nivel más bajo, así sea más bajo, así usted tenga una fe
salvadora muy baja, pero la tiene, pero es diferente en ese nivel, dice, diferente en clase y naturaleza, como lo son las otras obras de gracia otra vez. Es diferente en su clase y naturaleza de la fe y la gracia común de aquellos creyentes, y no sé por qué no puso en comillas ahí, de aquellos creyentes que solo lo son por un tiempo. Es decir, hay creyentes que lo son por un tiempo. Y eso es donde encontramos eso, en unos versículos acá, Mateo 9:29, que habla de los grados de fe y también de una fe que es diferente. Mire estos grados de fe, hermano, porque no todo vamos a tener. Estamos hablando de la fe salvadora para nuestra vivencia, no todo la vamos a tener en la misma medida. El Señor le dice a los discípulos en Mateo 9:29, les dijo, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Entonces le tocó los ojos diciendo, bueno, este es a los ciegos, ¿no? Le tocó los ojos y les dijo, conforme a vuestra fe os sea hecho, es decir, hay una fe. Pero en Mateo 6:30 le dice a los discípulos, ahora sí, Mateo 6:30, y si la hierba del campo que hoy es, mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, ¿cómo le dice? Hombres de poca fe. Algunos traducen ahí sin nada de fe, pero le está hablando a gente que ya es salva. Los discípulos ya eran justificados, ya tenían la fe salvadora, ellos tenían una fe correcta. Sin embargo, Jesús les dice, hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque hay personas que aunque tienen la fe correcta, son de poca fe. Es decir, hay niveles de fe bajitos y altos. Estamos hablando de la fe verdadera todavía. Mateo 8:10, al oírlas Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ahí habla de otro nivel, tanta fe. En Mateo 15:28, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo conforme como quieras. Y dice que la hija fue sanada. Entonces ahí habla de los niveles de fe. Esto obviamente después lo hablaremos, hay distintos niveles de fe. La fe salvadora tiene distintos niveles de fe, pero dice la confesión, pero estos niveles de fe, así sean los más débiles, no se comparan a la fe común, que es la misma fe apóstata. ¿Y a dónde lo vemos? Lo vemos en Mateo 13:20 al 21. Mateo 13:20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración. Pues al venir, note, la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, luego abandona. Mire, mi hermano, la fe correcta, la fe verdadera, escúcheme, aunque sea débil, porque aquí alguien puede tener más fe que otro, en el sentido, no de la fe salvadora. Estamos hablando de esa fe salvadora, pero que nos lleva en la vida cristiana. Porque la fe salvadora es una sola, pero tiene una base, como le llamamos 8 días, que es la salvación, y de ahí en adelante la conservación de la salvación. Aunque en esta conservación de la salvación o la perseverancia de la salvación, tu fe sea muy débil y la fe de otro sea muy alta, no es la fe apóstata que vemos acá. Porque la fe apóstata o la fe común es de corta duración. Escúcheme, hermano, que vienen problemas, que vienen adversidades, que vienen situaciones, cualquiera que sea, hermano, lo va a derrumbar. Mire, hermano, no me voy a vanagloriar con esto, pero la fe salvadora tiene que ser como el matrimonio de mi esposa y de los dos. 35 años llevamos y hemos pasado por las verdes y por las maduras. Ha venido de todo a nuestro hogar, pero aquí estamos. Hemos perseverado. Pero otros se han separado y están para separarse. Con Cristo, hermano, no hay divorcio. Si usted ya es de Cristo, no importa lo que venga a su vida, no importa si está arruinado, no importa si está enfermo, no importa si tiene adversidades, esa fe es perseverante, mi amado, no lo va a mover. Pero en cambio, quien tiene una fe ficticia, miren lo que dice ahí la Escritura, cuando viene la prueba, viene la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, luego abandona. Número 2, la fe salvadora, aunque sea zarandeada, no voy a mirar allá porque usted comienza a molestarme. La fe salvadora, aunque sea zarandeada, terminará siempre victoriosa. Ya lo dije, pero sigo leyendo la confesión. Y consecuentemente, aunque muchas veces sea atacada y debilitada, resulta, sin embargo, victoriosa. Esa fe puede ser atacada, puede ser debilitada, mi amado hermano. Hermano, tú y yo hemos dudado en algunos momentos, tú y yo nos hemos debilitado en algunos momentos, tú y yo no hemos querido seguir en algunos momentos, hemos querido abandonar. Pero ¿por qué estamos aquí a pesar de todo?
Porque esa fe es genuina y está en nosotros, hermano. Mire, puede ser tan débil, hermano, que nos va a traer. Y le voy a leer un ejemplo tan siquiera, que es el de Pedro, Lucas 22, 31 al 32, cuando el Señor le dice: vienen esta noche por mí y todos ustedes me van a abandonar. No, Señor, yo no te abandono, dice Pedro. Y Jesús le dice, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a mis hermanos. Oh, ese pasaje es impresionante, porque el Señor le está diciendo: Pedrito, tú la vas a embarrar 3 veces, me vas a negar y hasta vas a maldecir, por eso te vas a ir de mí, no vas a querer saber nada de mí. Pero sabes, yo voy a orar por ti, voy a orar por tu fe, para que cuando salga de esa cosa vas a volver y vas a hacer tu obra. Y confirma a los hermanos. Es decir, el Señor vio la caída de Pedro, pero luego lo vio acá. Por eso, hermano, usted no sabe, hermano, lo que Dios puede hacer con alguien que está en debilidad. Una persona puede estar muy abajo, muy enferma, muy derrotada, muy debilitada, inclusive caer en el peor de los pecados. Nosotros no podemos caerle encima a esa persona, porque no sabemos Dios qué va a hacer a la larga con esa persona después. Tú y yo no lo sabemos. De hecho, yo soy un ejemplo. Yo estoy aquí por la gracia de Dios. En el caso mío, todos perdieron la fe, y abajo, hacia mí, menos mal, hasta yo la perdí conmigo mismo. Yo perdí la fe hacia mí, hacia todo, pero Dios estaba así: ¿cuándo vuelvas? Era la peor condición donde estaba yo. ¿Cuándo vuelvas? Vas a confirmar a mis hermanos. Como que el Señor tenía más fe, no en mí, sino en lo que Él iba a hacer, porque la obra de la fe es lo que Él hace en nosotros. Amén. Y le digo algo, y como dice un día por ahí, pero es verdad, Dios no ha acabado contigo. Va a trabajar en ti, tiene mucho que hacer contigo y conmigo todavía. Amén. Al final, aunque esta fe sea atacada, sea debilitada, al final vamos a terminar victorioso. Y número 3, para terminar: esa fe salvadora es perseverante, crece en santidad y da fruto. Como ya lo hemos dicho, pero lo leo. Y consecuentemente, aunque muchas veces sea atacada y debilitada, resulta sin embargo victoriosa. Note: creciendo en muchos hasta obtener la completa seguridad. Creciendo en muchos hasta obtener la completa seguridad a través de Cristo, quien es tanto el autor como el consumador de la fe. A ver, un texto aquí rapidito. Segunda de Tesalonicenses 1:3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Vuestra fe va creciendo. Dice acá, Judas 1:20. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe. La fe va creciendo, la fe va creciendo. Hebreos 6:11 y 12. Sed imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Por la fe y la paciencia, es decir, la fe va acompañada de la paciencia para heredar las promesas. Y termino con este pasaje ahora sí. Hebreos 12:1 al 2. ¿Por qué esta fe, hermano, es perseverante? ¿Por qué esta fe salvadora da todos estos frutos y nos ayuda a perseverar hasta el final? Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Cuál es esa nube de testigos? Hebreos capítulo 11. Hombres de fe. Y no me hables solo de los que conquistaron, sino también de los que fueron derrotados. Porque por la fe muchos fueron derrotados, muchos perdieron la batalla. Por la fe muchos fueron muertos, fueron aserrados, fueron pobres, caminaron, hermanos, desnudos. Por la misma fe. Porque la fe no es como hoy nos han dicho que es todo victoria. Hermano, la fe verdadera, escuchen, hermano, es perseverar en medio de la abundancia y en medio de la escasez. Amén. Esa es la fe verdadera. Ahí se prueba la fe verdadera. Por eso dice aquí, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué hay que hacer para que esa fe se aumente? Pues despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Note, corramos con paciencia. El correr es la fe, la paciencia tiene que ir de la mano con la fe. Pero dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Hermano, la fe no es tuya. Dice que Jesús fue el que comenzó la fe y es el que la entrega, la termina. Él es el
autor de la fe y Él es el consumador de la fe. Por eso es que dicen que la fe es de nosotros, no, la fe es de Cristo. Cuando venimos a la palabra la recibimos, entonces Él nos la da y entonces nosotros caminamos en perseverancia porque nuestros ojos están puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. La fe usted no la puede poner en ese dinero que recibe, la fe no la puede poner, hermano, en ese médico, en esa medicina que está tomando, la fe no la puede poner, mi hermano, en situación, alguien consejero que viene a arreglar el matrimonio. La fe tiene que ponerla en Jesucristo. Él es el único, el autor y consumador de la fe. Y luego dice, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Hay que venir a menospreciar el oprobio, es decir, me duele, pero entonces no, estoy escaso, pero no, yo confío en Dios, yo voy a menospreciar esto, no me voy a centrar en eso. Se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora dice, considerad a aquel, cantábamos ahora, considéralo a Él, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué es lo que va a hacer que tu ánimo y mi ánimo no se cansen al punto de llegar a desmayar? Que yo miro a Cristo y que lo considero a Él, hermano. Y entonces mire la muerte. El mismo Dios vino, se despojó, sufrió, murió, resucitó y ahora está en gloria, hermano. Hasta la muerte. Y eso que el mismo Hebreo dice, aún nosotros no hemos padecido hasta la muerte, hasta la sangre. Todavía no, todavía no. Usted se imagina ahora mismo en este culto, y vamos a trasladarnos ahora mismo a la franja de Gaza. Ahí estamos ahora en la franja de Gaza haciendo este culto. Y ya viene un misil así para nosotros. Y usted aquí está adorando. Y si morimos, entonces nuestra fe alcanzó hasta la muerte. Pero dice Hebreos, todavía no ha alcanzado hasta allá. Aquí hay personas que han visto la muerte, el pastor Juan Carlos. Y ahí está. ¿Cuántos más han visto la muerte? A punto de morir, ya no hay más esperanza. Pero ahí está. Nuestra hermana Luzmari. ¿Cuántas está intervenida? Por eso no puede venir todavía porque le dio un cáncer de mama eso. Y ahí está. Está todavía siendo intervenida, pero nosotros estamos orando por ella. Y cuando usted la mira, hermano, tiene más fe que nosotros mismos. Porque ella está confiando en Dios. Esa va a ser parte de la fe verdadera, la fe salvadora, no solo para salvación, sino que nos sostiene hasta el último día cuando el Señor venga por nosotros. Amén. Oremos.